Vamos a leer Proverbios capítulo 1, versos del 1 al 7. Nos ponemos en pie y dice así la palabra de nuestro Dios. Alternadamente, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Juntos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los sensatos la desprecian y la sabiduría. Amén. Puedan tomar su lugar. Y algo que ¿cuántos de nosotros también sabemos proverbios o dichos profundos? ¿Cuántos de nosotros sabemos que esos dichos profundos por algo los decimos en la semana? Y yo pensaba en ese dicho que dicen también que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y entonces yo le preguntaba a mi esposa, a ver, explícame cómo tú lo entiendes. Y hablaba y decía, pues es que el diablo no sabe por qué es diablo, sino por toda la experiencia que ella tiene. Dice, y no es porque ha vivido 10 años, 15 años, sino que ya ha vivido más tiempo de lo que una congregación o una multitud pudiese en su momento vivir. Pero algo que podemos entender también y comprender que estos dichos a los cuales también nosotros en nuestra sociedad se manifiestan, son con sabiduría. Y algo que podemos también mirar en estos dichos o proverbios en los cuales también vemos de Salomón, sabemos algo muy importante que Salomón pidió a Dios y pidió sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Y algo muy importante es que él los declara de esta manera, para entender sabiduría, doctrina. Pero hay varios verbos en los cuales nosotros aquí encontramos y en este pasaje. Uno en el verso 2 que es entender. Más adelante de ese mismo verbo, de ese mismo verso, tenemos el que es conocer. En el verso 3 encontramos que es recibir. Encontramos en el verso 4 dar. En el 5 oirá. Y en el mismo 5 dice, y el entendido adquirirá consejo. Pero algo muy importante, hermanos, cuando vamos viendo, es que cuando hablamos de la palabra entender, entendemos muchas cosas. Cuando por cierto, ahorita yo les puedo decir una vez más este dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y algo que cada uno de nosotros podemos decir, yo ya lo tengo por conocimiento o por entendimiento de lo que ya se ha vivido, se ha pasado y se ha experimentado. Y lo que hacemos nosotros ahora es transmitirle a otros que no hagan lo que nosotros hicimos porque más les va a ir. ¿Sí o no? Pero hay momentos que ya los que somos viejos, si yo les digo a los jóvenes que yo ya tengo 34 y a mí me han dicho que ya estoy viejo, y yo les puedo decir, pero ya tengo también experiencia. Y esa experiencia yo la he aprendido a través de caídas, las he aprendido también a través de equivocaciones, las he aprendido por muchas u otras razones. Pero solamente se queda solamente en el entendimiento, porque ¿cuántas veces no hemos cometido el mismo error, no? O como decía aquella canción tan popular también en un momento dado que dicen que tropezamos con la misma piedra, ¿no? Y a veces tropezamos y en ese momento vemos que aún no queremos nosotros entender con conocimiento. En el plan, en lo que sigue más adelante es para conocer razones prudentes. Muchos de nosotros conocemos también, pero nunca practicamos las razones prudentes. Nunca hacemos lo que también, entre comillas, decimos que conocemos de la palabra. Por ejemplo, cuando dice también el Señor en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Pero ¿qué pasa cuando viene la tribulación? ¿Qué pasa cuando viene la adversidad en nuestra vida? Cuando vienen las problemáticas.
En verdad este salmo nos apacigua, en verdad este salmo nos aquieta, en verdad este salmo hace o pone paz en nuestro corazón. No escuché un amén, entonces es cierto. Podemos nosotros mirar cómo en ese momento, hermanos, entendemos lo que dice la Biblia, conocemos lo que dice la Biblia, pero en algo hay momentos que nosotros no lo recibimos, como dice en el verso 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Cada uno de nosotros al momento de recibir la doctrina que se nos da a cada uno de nosotros, la entendemos muy poco. Por decir el momento de decir, Jesús vino a morir en la cruz por mí y a dar su vida por mí. Vino a lavarme también, dice, de todos mis pecados. Pero ¿cómo sí podemos entender que cada 8 días, cada 15 días recibimos nuestro aguinaldo, nuestro salario? Y que ya estamos muy prestos para decir ahora sí, no, lo recibo. Estamos muy entendidos y tenemos mucho conocimiento porque ya hasta estamos sabiendo qué vamos a hacer con el dinero. ¿Sí o no? Ya hasta estamos sabiendo cómo nos lo vamos a gastar. Pero algo de esto que la palabra, la doctrina que nos enseña a nosotros es, a veces nos quedamos en que solamente Jesús nos salvó. Nos quedamos en que solamente Jesús hizo algo por nosotros. Pero Jesús cuando dice también buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, ¿qué? ¿Pero a qué se referirá? ¿A que voy a tener mucho dinero? ¿Se referirá a que voy a tener mucho éxito? ¿Se referirá a que a muchos me van a conocer? No. Podemos nosotros mirar que entonces el Señor dice, cuando tú busques el reino de Dios, ¿sí? Esa justicia que la cual a lo mejor en su momento tú clamas, va a venir a tu vida. O al revés, la justicia que no estás implementando en ti, al conocer a Dios, va a empezar a obrar en tu vida. Y entonces podemos ver que cuando vamos a la Escritura empieza a confrontarnos a nosotros. Y por eso es que muchos de nosotros no queremos leer la Biblia, porque no queremos ver o entender o conocer lo que Dios nos va a decir el día de hoy, el día de mañana, o nos dijo el día de ayer que nunca supimos. En ese momento, hermanos, podemos ver cómo entonces ese juicio y esa equidad es nula sobre nuestra vida. No hay algo que nos pueda hacer también o hacernos sentir bien, porque cuando empezamos a juzgar a otro, la pregunta es, decía, ¿no? ¿Y qué onda con tu paja? Perdón, a veces decimos, es que no, Señor, no tengo viga, tengo paja. Y a veces no tengo ni paja, no tengo nada, ¿no? A lo mejor es una piedrita que me está estorbando. Pero hermanos, hay momentos que ahí es cuando vemos cómo los dichos profundos vienen a nuestra vida a enseñarnos también, para que cada uno de nosotros podamos entender estos dichos profundos. Hoy podemos nosotros decir, verso 4, y nos da una pauta para poder reflexionar, para dar sagacidad a los simples. ¿Cuántos de nosotros somos tan simples? ¿Saben qué conocen la palabra simpleza? Cuando le dices, me voy a tomar esta agua simple, ¿cómo lo entiendo? Que no tiene sabor, que no tiene, ¿qué más? ¿Qué podemos decir de esa agua? Dulce. Que no tiene color, o a veces puede tener color y no tiene dulce. Pero en la semana también podría yo decir, nos invitaban agua y tomábamos agua y de Jamaica. Yo decía, para mi gusto le falta azúcar, ¿no? Pero decía, bueno, pues a final de cuentas el agua está amarga. Y es ahí donde entonces podemos ver, hermanos, cómo dice, da sagacidad a los simples, que le está dando conocimiento, que le está dando o le está adquiriendo también, dice, esa palabra que les va a hacer reflexionar y va a hacer entender. Podemos ver que entonces también los proverbios, lo que significa es comparación. ¿Comparado a qué entonces tengo que empezar a tomar ese proverbio? ¿Cómo puedo entonces yo practicar y vivir ese proverbio? Es aquí solamente no dice edades, solamente habla, dice, de los simples.
Pero en el segundo párrafo de este capítulo 4 dice, a los jóvenes inteligencia y da cordura. ¿Por qué le habla a los jóvenes? ¿Cuál es la etapa que tú y yo vivimos cuando estuvimos jóvenes? ¿Cuál es la etapa ahorita que los jóvenes están viviendo? ¿Son inteligentes? A ver, jóvenes, ¿cómo se consideran? ¿Son inteligentes? Algo que yo les decía en su momento a uno de los muchachos, también de un científico que decía un pensamiento: todos nosotros somos, déjenme acordar la palabra, ineptos, no, ¿cómo les decía la palabra, Fausto? ¿Te acordarás tú? La palabra que es que nadie sabe, ignorante, perdón, gracias. Todos somos ignorantes. Todos somos ignorantes, hasta el que tiene una licenciatura es ignorante. Y muchos se quedan pensando, ¿y por qué? Porque lo que él conoce no lo conozco yo, y lo que yo conozco no lo conoce él. Y por eso es que dice, todos somos ignorantes. Pero algo que nos enseña entonces los proverbios y dice, es que él te da sagacidad, te da inteligencia y te da cordura. Por eso es que muchas veces nosotros hemos dicho, es que se me fue de la boca, no debí haber dicho, ¿no? No debí de haber ofendido, no debí de haber manejado de esta manera, esta forma o esta situación. Y es precisamente porque no hay inteligencia, no hay cordura en nosotros. Pero esa es la invitación a la cual también entonces nos enseñan los proverbios, que hoy tenemos que escuchar, tenemos que oír. Porque dice el verso 5, si van allá, ese verso dice, oirá el sabio y aumentará el saber. O sea que está diciendo, ya que el que conoce y sabe, puede adquirir más conocimiento. Va a adquirir inteligencia, va a adquirir cordura. Y aún en lo que se equivoque, va a reflexionar a sí mismo. Y entonces podemos nosotros meditar, hermanos, que así como somos ignorantes todos, también podemos decir, todos estamos en un proceso para crecer. Y si ese crecimiento no es que lo vea en el otro, lo tengo que ver en mí. Alguien me decía también durante la semana, es que yo tengo un carácter muy feo. Y yo le decía, te entiendo, y me decía, no me entienda. Y yo decía, ¿por qué me dijo que no lo entendiera? Me quedé yo con esa parte, ¿no? ¿Por qué no debo de entenderlo? Porque yo decía, después meditaba, yo decía, miren, cuando yo dije que lo entiendo, puedo decir que es algo similar a lo que yo viví. Pero realmente cada quien está viviendo a su manera lo que está pasando, lo que está sufriendo. Cuando alguien pierde un familiar, a veces decimos, mira, tranquilo, esto pasará, ¿no? Pues sí, pero mientras tanto mi dolor yo lo tengo. Que un problema o situación familiar, es que mira, confía en Dios. Pues sí, pero ahorita no puedo decir que voy a confiar en Dios porque me siento tan atado de manos, me siento tan mal conmigo mismo. Todo esto es cierto, que después de que nos sentamos a reflexionar, podemos entonces adquirir ese conocimiento. Pero recordemos que cuando vienen problemas de los cuales ya vivimos, de los cuales ya pasamos, hoy podemos resolver situaciones. Hoy podemos nosotros crecer. Y entonces hemos ido aprendiendo también a ser sabios poco a poco. Pero también en el verso 5, con este verbo adquirir consejo, dice, depende de ti si ese consejo hoy lo vas a poner por obra. Es a lo que Jesús les decía, yo les decía hace 8 días, ¿no? Yo ya me estoy preocupando por lo que yo estoy haciendo. Es cierto, a lo mejor no les voy a dar yo todo el testimonio que quisieran, pero algo que yo puedo ver y entender también, que me está llevando a comprender, es que decía Jesús, haz todo lo que te diga.
pero no te leudes con su levadura, porque ha habido momentos que como iglesia, hablo nacional, mundial, decimos ser cristianos y estamos bien dados a orar, a ayunar, pero lo que nunca nos damos cuenta es cómo estamos hablando mal del otro, ¿sí o no? Es que hizo mal esto, y es que esto, y es que el otro, y es que... Y eso es lo que nosotros todavía no entendemos y no comprendemos. Vemos cómo a veces en la familia acusamos al hijo, a la hija, al padre, a la madre, de lo mal que hizo. Y somos cristianos. Y como dice también la escritura, que la lengua puede encender ¿qué? ¿Se acordarán, hermanos? Grandes bosques. Por eso Pablo dice, vayan y confiesen sus pecados unos a otros y perdónense unos a otros. Pero pues como dice, ¿no? ¿Cómo voy a saber que yo pequé contra el hermano si no viene y me dijo qué es lo que le hice? ¿Cómo voy a saber si la ira, la contienda, el enojo, lo que trae en su corazón, no viene y lo habla conmigo? Y entonces podemos nosotros meditar, hermanos, que lo que es entender, conocer, recibir, dar, oír y adquirir, también son proverbios. Porque depende de ti, de mí, hoy empezar a adquirir ese consejo para cada uno de nosotros. Que podamos nosotros meditar entonces, como dice también en el verso 6, para entender el proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. ¿Qué nos dirá entonces el verso 7 para finalizar? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Está hablando de temor. ¿Cuál será entonces la definición de este pasaje para temor? Está mi esposa afuera, no se preocupen por el niño, ahorita ya entró. Hermanos, ¿cuál será entonces la definición de temor en este pasaje? ¿Alguien me puede decir? Porque yo pudiese decir, no entiendo, no comprendo. ¿Alguien me puede explicar entonces a mí qué es el temor a Jehová? Es una forma de reverencia al Señor, no es miedo. ¿Alguna opinión diferente? Respeto. ¿Otra opinión? Obediencia. Y podemos encontrar cada quien como lo entiende. ¿Es esto entonces el temor a Jehová? Y algo que podemos entender y comprender en estos momentos, hermanos, es que el Señor nos enseña esa sabiduría, que hoy podamos nosotros entender y comprender lo que hizo por nosotros. Por eso es la Santa Cena. Por eso es meditar y comprender cada mes y decir, Señor, yo sé que te fallo diario, pero hoy evitaré con una sola cosa aprender a no fallar. Aprenderé a no hacer lo malo delante de tus ojos, a poder reverenciarte, a poder respetarte, a poder obedecerte, a poder tener una comunión contigo. Hoy depende de ti, solamente de ti, no de mí, ni del otro hermano que está a tu lado. Depende de ti solamente el buscar esos dichos profundos. El decir, si yo ya llevo un camino recorrido en el Señor, tengo que empezar entonces a dar testimonio de lo que he aprendido. Tengo que empezar entonces a meditar y hacer en mi propia vida lo que el Señor me enseña. Tener comunión solamente con Él. Yo te invito a estar en pie. Yo sí quiero decirles también, hermanos, y yo les doy gracias a Dios por las oraciones que ustedes hacen hacia mí como pastor, pero yo también, hermanos, como dicho profundo es, oren también por ustedes mismos,
porque de verdad yo he aprendido que, Dios me has empezado a enseñar sabiduría, me has enseñado a que yo aprenda prudencia y justicia y juicio, pero yo también he pedido por ustedes, pero yo también, hermanos, en ese tiempo pidan por ustedes mismos. ¿Por qué? Porque también Dios recibe esa oración: Señor, cámbiame, Señor, transfórmame. Se oraba en los tiempos, los jueves, para decir que haya un avivamiento y en que cada culto venga la gente, la oración. En la mañana el matutino, ahorita al mediodía, que algo avive mi corazón, porque entonces no estaré haciendo lo que Dios me manda, no estoy trabajando con la iglesia como Dios me manda. Podamos entender esto, hermanos. Doblemos o inclinemos también nuestra mente delante de nuestro Señor. Cerremos nuestros ojos. Y es cierto, Señor, que todos fallamos delante de tu presencia. Y sabemos que solamente tú puedes confrontar nuestro corazón y nuestra mente. Pero también, Señor, que hoy sea una nueva etapa para abrir nuestro corazón y entender al hermano, a la hermana, Señor, en lo que ellos ven de mí. Que yo pueda ver, Señor, poner en balanza, pero que también esa balanza sea, Señor, tu Espíritu el cual me guíe para decir si es cierto que estoy fallando, si es cierto que estoy haciendo mal. Pero hoy, mi Dios, que a través de esto yo me dé cuenta qué voy a hacer con este problema o situación en mi vida. Enséñame, Señor, ese proverbio profundo a mi vida, a mi ser, que yo pueda entender dichos profundos, que yo pueda entender que la vida cristiana, Señor, no solamente es vivir un culto y toda la semana, Señor, no estar en contacto contigo. Enséñanos a entender, Señor, que tú nos llamas tus hijos para también, Señor, alabarte y bendecirte solamente a ti. Que tú nos llamas tus hijos, Señor, cuando también nos mandas y nos dices, Señor, que amemos al prójimo. Pocas veces entendemos, pocas veces conocemos, pocas veces adquirimos, pero hoy, mi Dios, este dicho profundo sea a nuestra vida y a nuestro corazón. Renuévanos, transfórmanos, haz, Señor, ese cambio en nosotros, que hoy sea un pacto nuevo que hagamos, Señor, contigo, a través, Señor, de venir a tu mesa, servirnos de ella, pero recordar siempre, Señor, que solamente a mí, Señor, nos perdonas. Digo a mí, Señor, en compañía de nuestros hermanos, hablando en lo personal, diciendo, Señor, perdona nuestra falta, pero que hoy, mi Dios, levantemos la mirada a seguir adelante, porque tú, Señor, también estás cambiando y transformando nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos.